tema de hoy es la continuación de lo que estamos viendo, ¿se acuerdan? La armadura de Dios. Y pareciera que el calzado pues no tiene como mayor trascendencia, porque pues ¿qué? Unas sandalias. Pero si nos ponemos a mirarlo con determinación, con detalle, tienen un sentido. Pero yo no sé, yo hice una combinación de este tema con lo que nuestro hermano John estuvo leyendo, con el afán y la ansiedad. Y cualquiera me preguntaría, pero ¿usted cómo va a combinar las sandalias del soldado romano, ese guerrero de la época de Pablo? ¿Cómo se podría combinar esto con el afán y la ansiedad de algo que el Señor estuvo hablándole a la multitud? ¿Qué relación podría tener Mateo 6, 25 al 31 con Efesios 6, verso 15, que tiene que ver con las sandalias? Pues hoy vamos a ver que puede existir una relación. Porque hay mucha preocupación en la humanidad, hermanos. Mire, estamos yendo seguido nosotros a los médicos, pero es aterrador la cifra de personas buscando psicología, psiquiatría, por múltiples necesidades. Y nunca antes se habían formulado tantos calmantes para tranquilizar personas, hermano. Los corazones de la humanidad desfallecen cada día por el temor. ¿Por el temor a qué? Por una parte al futuro, a la enfermedad, a la economía, al estudio, a la capacitación, al paseo, al viaje. Inseguridad, estamos ante un estado terrible de inseguridad. Entonces esto tiene desfalleciendo a muchos hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes, por la situación que estamos viviendo. Entonces, ustedes ya saben, hermanos, que casi estamos igual a nuestra capital, que para una cita médica y para un medicamento ya estamos gastando como medio día. Nunca antes, hermanos, estamos viendo cuántos calmantes se están entregando. Hay mucha ansiedad, unos con razones obvias, justas, y otros por su mismo impulso de temor, de que esto cada día va a ser peor, de que cómo consigo más y más y más, y esto lleva a las personas a un estado tremendo de ansiedad. ¿Cómo podríamos combinar esta ansiedad con las sandalias, con el calzado del Evangelio? Debemos ser creyentes llevando vidas aparte del mundo. Es decir, el mundo está desesperado, el mundo está muy ansioso, hermanos, muy preocupado, con mucha angustia, pánico, podríamos decir. Pero nosotros como creyentes debemos ser personas que vivimos vidas muy diferentes a las del mundo para mostrarles esa seguridad y paz en Cristo a los que tienen miedo. Porque uno ve personas por todas partes angustiadas, en el bus, en el transporte, es que ya no los puede ni tocar tantico ni pisar, hay veces uno accidentalmente, pero ya esto es de puñaladas, de varilla, de bala. Y si nosotros somos iguales, ¿qué pueden ver ellos en nuestras vidas? ¿Qué pueden aprender de nosotros? ¿Cómo les podemos ayudar si estamos contestándoles de igual manera, actuando de igual manera, viviendo de igual manera? Es muy difícil eso, poderles mostrar esa luz que el Señor quiere. Dice la palabra del Señor en Romanos 5, verso 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El domingo anterior vimos la justificación. Justificados quiere decir que Cristo pagó por nosotros la deuda y ahora somos justos para Dios, ¿no? Para el mundo seguiremos siendo lo mismo, pero para Dios, por la sangre de Cristo, ya Él nos ve a través de su sangre como personas que no hemos pecado. Nos ha justificado. O sea que ya nosotros estamos en lugares celestiales justificados por la sangre de Cristo. Entonces,
esa justificación, hermanos, por haber aceptado la obra de Jesucristo, por ser creyentes y por ser salvos, dice la palabra del Señor, justificados pues por la fe, tenemos paz. Yo hay veces cometo errores y le pido a Dios que no me deje murmurar. Pero cuando veo a una persona, le digo a mi esposa, esa señora, le digo, esa señora que está ahí debe ser evangélica. Y ella suelta la risa. ¿Por qué? Por el aspecto. De rabia, de amargura, como de... Hay veces los veo escuchando música cristiana, escuchando sermones, pero desesperados. No reina en ellos la paz. Y si no reina en ellos la paz, si las personas no ven paz, ¿qué van a ver entonces, hermanos? Conflicto, amargura. Entonces también Romanos 5:2 nos dice, por quien también, por Cristo, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos, ¿qué? Firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aquí hago énfasis en la palabra firmes, porque la armadura de Dios ya la hemos visto, hermanos, firmes, firmes, firmes. Y ahora, si hemos de ir a este mundo con el evangelio de la paz, debemos tener la seguridad de que Jesucristo reside en nuestras vidas y como resultado tenemos. Sí, hermano, porque si yo voy a compartir el evangelio con un corazón amargado, si yo voy a hablar con otra persona de Cristo, gritándola, insultándola, agrediéndola, o queriéndole inyectar el evangelio como a las malas, fracasé. Por eso hoy vamos a hablar de paz. ¿Qué es esa paz de la que habla la Biblia para nosotros los cristianos? Bienvenida, hermana Luz Marina. ¿Qué es esa paz en nosotros los cristianos? Tranquilidad de conciencia, gozo. ¿Qué más podemos decirle a la paz? Los cristianos podemos no tener abundancia de comida, pero así sea, como decimos nosotros, agua de panelita, pero estamos tranquilos. ¿Que tenemos enfermedades? Sí, pero estamos confiados y hacemos lo que debemos hacer. Porque es que mientras tengamos cuerpo, vamos a enfermarnos, hermanos. Ya les he dicho yo que la única parte donde terminan los problemas para los que se mueren es en la funeraria. Pero para los que se mueren. Porque a veces a la familia le quedan problemas. Ahora, se le acaban los problemas al que se muere cuando está en Cristo. Porque si no estuvo en Cristo, comenzó la peor y horrenda situación para el resto de su vida. Pablo entonces está advirtiendo que la batalla que tenemos no es humana. Ya lo hemos visto. La batalla no es humana. ¿Es contra qué? Contra potestades. Es decir, es contra el demonio y todos sus ángeles caídos, que es diaria la pelea. Y hoy vamos a ver algo interesante. ¿Cómo comenzó? ¿Por qué comenzó? ¿Y cuándo va a terminar esta pelea? Porque alguien tuvo que haberla casado. Esta es una pelea que es bueno que nosotros sepamos por qué comenzó. Entonces, mire, hermano, Pablo está en la cárcel escribiendo. Ya está, como decimos nosotros, de manera romántica, viejito. Está en la cárcel, pero él en mente tiene algo. Él está como pensando algo en su mente cuando está escribiendo a Efesios o a los de Éfeso. Él está pensando en qué. En lo que él ha tenido todos los días de su vida de presidiario. ¿Qué es lo que ha tenido él? Guardianes, soldados ahí cuidándolo. Entonces él está pensando en la armadura cuando está escribiendo esta carta. Así como cuando Juan, el apóstol, estaba en la isla de Patmos escribiendo ¿qué? Apocalipsis. Él estaba escribiendo una visión que el Señor le mostró. O sea que Juan es lo que él ya vio, la revelación de lo que él ya vio.
Ahora Pablo, en la cárcel está imaginándose un soldado y quiere que nosotros seamos ese tipo de soldados con esa armadura. ¿Por qué Pablo está pensando en un soldado con esa armadura? ¿Qué lo lleva a Pablo a pensar de esta manera? Algo. ¿Qué es ese algo? Los ataques del enemigo que tenemos los cristianos. ¿Cuándo tenemos estos ataques? ¿A qué horas comienza el ataque del enemigo? Tan pronto, venga les digo, tan pronto esté en su camita, tan pronto se despierte, ahí comienza. ¿Y sabe cuándo se acaba en el día? Tan pronto se duerma. Y eso, que hay veces, dormido, él sigue haciendo su fiesta. Entonces Pablo está pensando, hermanos, en Efesios 6:15, y él está escribiéndole a la iglesia. O pues en Efesios 6:10 al 18. Dice la palabra del Señor en Efesios 6:10, 11. Como él está pensando esto, hermanos, pensando en la iglesia, nos dice, por lo demás, por lo anterior que viene hablando, en todo el capítulo, en todo el libro de Efesios, dice, hermanos míos, qué amor tan hermoso el de Pablo, un hombre tan importante que estuvo en el cielo, diciéndonos a nosotros, hermanos míos, porque está hablando con la iglesia. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, que el diablo va a dispararnos durante el día de muchas formas. En la parte emocional, sentimental, económica, sexual. De cualquier manera va a venir ese ataque. Hay hombres que dicen, es que soy tan de buenas para las mujeres. Y mujeres que también son tan de buenas para los hombres, que cambian y cambian y cambian y cambian. Pero el enemigo es el que está trabajando. Eso aquí no hay de buenas. Pablo está pensando y nos está advirtiendo que la batalla no es con mi papá, mamá, suegra, suegro, yerno, nuera, hijo, hija. No es esa la pelea familiar que tenemos. O de hogar. La pelea es con potestades de demonios. Nuestro tema de hoy es calzados los pies, ¿con qué? Con el apresto del evangelio ¿de qué? De la paz. ¿Qué es apresto? Hoy lo vamos a mirar. ¿Qué quiere decir ese apresto ahí? Ceñido vuestros lomos con la verdad. Entonces, en el primer mensaje, hermanos, hace 15 días vimos que debemos ceñirnos con el cinturón de la verdad. El Señor dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí está la palabra verdad. Esa verdad que es Él, la tenemos también nosotros. Esa verdad que es Jesucristo, es también la palabra de Dios. Pero esta verdad de Cristo y de la Biblia es la que debemos llevar puesta, de modo que también nosotros somos hombres y mujeres que decimos la verdad, que no mentimos, que no nos engañamos cuando estamos conversando. Dice la Biblia también, no mintáis los unos a los otros. Y es lo más facilito que le diga usted a un hermano, mañana voy, ahora la llamo, y no es cierto. ¿Sabe que eso es una mentira? Y es tan sutil, hermano, el enemigo ahí trabajando con la mentira. Parece que es uno de los pecados que mayor cuesta quitar de encima a muchos de nosotros, a muchos hermanos. Entonces nosotros ya vimos que es el cinturón de la verdad. Cuando nos vestimos de la verdad, nos vestimos de Cristo y en nuestra vida personal nunca faltamos a la verdad. Y esto, mira hermanos, cuando nunca faltamos a la verdad, vivimos en paz. ¿Por qué? Porque cuando uno miente se engaña. Y cuando uno sabe que está engañado, no tiene paz. Uno sabe que es, entre comillas. Por eso nosotros, ¿para qué nos engañamos, hermano? Si hay que poner la cara, si hay que decir la verdad, si hay que frentear cuando hay que frentear, esta es la verdad y no miento.
porque de lo contrario, ese evangelio queda por el piso, ese testimonio. Y tarde o temprano, ¿qué va a pasar con el mentiroso? Nos van a descubrir. Tarde o temprano nos van a descubrir. Hace 8 días entonces vimos la coraza de justicia. Para los hermanos que no estuvieron, que pueden estar ahora en el Face o en YouTube, hace 8 días hablamos de la coraza. ¿Se acuerdan qué es la coraza de justicia? La semana pasada estudiamos la coraza de justicia, quiere decir la justicia que nos protege de los dardos de fuego del enemigo. Es la justicia de Cristo imputada, o sea, cargada a nuestro favor. Esa justicia, Cristo hizo justicia, ahora nos declara justos. ¿Por qué hizo justicia Cristo? Porque el papá exigía que alguien tenía que pagar por el pecado de Adán y Eva y de la humanidad. Cristo vino y lo pagó en la cruz, hizo justicia. Y ahora por hacer Él esa justicia, nos declara a nosotros también justos a los que creemos en su nombre y en su obra de la cruz. Esa es la justicia. Ahora somos justos, hermanos. Créanlo. Bueno, pero es que estoy pecando, o hay veces me caigo, o estoy en esta situación. Delante de Dios ya somos justos. Ah, pero si yo peco y si me caigo acá, pues tengo consecuencias, ¿no? Que puedo acarrear, ¿qué? Disciplina de Dios. No que me vaya a quitar mi salvación. Entonces vimos ya lo que es esa coraza de justicia entre lata, lámina, cuero, y ya vimos el domingo que donde se deje una rendija, por ahí entra el dardo o la flecha. Por ahí entra la mentirita, el orgullo, la envidia, la prepotencia, la altivez. Por ahí entra el pecado. Por ahí entra el pecado con solo pensarlo. Dice la palabra del Señor, se adultera o se fornica con solo pensarlo. ¿Por qué? Porque el Señor ve los pensamientos de nuestro corazón. Entonces nosotros no podemos dejar, hermanos, una rendijita porque se toma la vida. Eso lo vimos el domingo. En nuestra vida diaria andamos en integridad moral y vivimos en paz. Como creyentes, la palabra de hoy, de este domingo, que debe impactarnos y que oramos para que el Espíritu Santo nos la implante, debe ser la paz. El evangelio de la paz. No el evangelio de la contienda, ni de la frustración, ni de la amargura. Un evangelio de la paz, hermanos. Mire, es tan lindo ver personas que irradian paz. Como es tan harto cuando está uno, hablan algunas personas de las malas energías, ¿no? Y ahora hay otro término, ¿no? Son amistades tóxicas. Es que aburren a cualquiera cuando abren la boca, hermano. No por el mal aliento, sino por todo lo que tiene. Y escupe de todo. Entonces son tóxicos y lo aburren a uno. Entonces uno quisiera rápido. Yo he estado en reuniones sentado con amigos donde internamente estoy diciendo, Señor, permite que alguien llegue, que me llamen para salir de acá. Ya, Padre Santo. ¿Y sabe que el Señor me ayuda? Me han hecho llamaditas. Ay, qué pena. No, pues es que es tóxico. Y uno tiene que evitar eso. Dice la palabra del Señor, huid de las pasiones juveniles en cuanto a términos, a moda, a vulgaridades, a expresiones, todo lo que sea que nos haga daño, no podemos acomodarnos. Porque si nos acomodamos, ¿cómo abrimos la boca para decir yo soy cristiano después de que nos hemos aguantado? Es como uno va a un piqueteadero, se manda una buena cantidad de chicharrones y de morcilla y encima se toma una Bretaña o una cerveza light. Después de todo lo que se mandó. Es unas ironías. Yo he visto personas haciendo eso. Ya cuando nos aguantamos, vocabulario y todo, ya no tenemos autoridad para hablar de Cristo. O ya cuando contestamos por la cita médica, porque se adelantó algo en la fila, porque se cruzó el semáforo, porque le expresamos por la ventana esas palabritas que todos sabemos expresar la mayoría y se notan muy bien en los labios cuando se dice. Y después, ¿cómo le digo? Yo soy de Cristo. A mí me da mucha pena cuando cometo errores porque atrás dice en el carro, Jesucristo me salvó. Entonces me cruzo y van a decir al que yo cerré, ay, esos cristianos son más atravesados que un lotero. Entonces nos toca tener un cuidado porque llevamos el evangelio puesto. Llevamos a Cristo puesto en nuestras vidas. El tema de hoy, hermanos, calzados los pies. He hablado con varios hermanos donde siempre vieron la armadura de un solo tajo. Nunca la habían visto
elemento por elemento. Y es fabuloso poderla ver, esos elementos. El tema entonces está relacionado con Efesios capítulo 6, verso 15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Aquí tengo las sandalias que usaban el romano para salir al combate. Aquí tengo mi ilustración. Él todavía no tiene las sandalias. Al subirlas tienen sus cuerdas. Algunos otros usaban canilleras para evitar un flechazo. Y ya las tiene puestas, porque dice que calzados. Entonces, como ya se las puso las sandalias, ya no están. ¿Qué va a pasar ahora? Que nosotros queremos saber qué es apresto. Yo le oí mucho ese término a las personas de edad, empezando por mi abuela, por la suegra. ¿Está presto? ¿Está listo? Apresto quiere decir listos, preparados para ponernos ese elemento. Estar preparados para presentar defensa o presentación del Evangelio de la paz. Pero hoy vamos a ver si el tema es para evangelizar, para compartir el Evangelio o para qué es. Porque de pronto podemos tener ahí, no una equivocación grande, porque de todas maneras siempre hay que predicar, pero hoy vamos a ver si este tiene que ver con el Evangelio de llevarle a los incrédulos. En cierta forma siempre debemos estar predicando, ¿no? Pero hoy vamos a ver algo especial. El calzado es un requisito de la armadura y necesitamos tener paz para luchar con éxito. Así como las sandalias son un requisito para salir, también es un requisito la paz en nuestras vidas para que las demás personas la vean. Créanme, que diga la gente, tan tranquilo que se ve esa señora, ¿no? Ese hombre tan tranquilo, tan pacífico. No es un idiota, no es un tonto, no es un menso, es de un corazón manso, es tranquilo. Que ante cualquier situación no se desespera fácil, no sufre de pánico. Ese es el hombre y la mujer que tienen paz. Estamos hablando de los creyentes, claro. El Evangelio es la buena noticia que anuncia a la humanidad paz con Dios. ¿Por qué? Porque cuando estábamos sin Cristo en el corazón, ¿qué éramos de Dios? Enemigos. Aquí estoy hablando de ese Evangelio de la paz porque tengo que relacionarlo, porque ya lo tenemos. Y ahora les voy a decir cómo puede uno predicar sin ir a buscar a nadie, en un sentido, sin correr a otra nación o a otra ciudad. Entonces nosotros cargamos y somos portadores de esa buena noticia. Y aún en la pelea se nos ve la buena noticia, el Evangelio de la paz. Y hay personas que aún discutiendo se les nota la altura, la educación, hermanos, por sus expresiones, aún discutiendo, que no tienen malas, vulgares expresiones. Entonces a nosotros, como estamos en una pelea, se nos ve en medio de este combate la tranquilidad en que vivimos, porque somos atormentados. Todos los que estamos aquí hemos sido atormentados de cualquier manera por el enemigo y nos coge a diario, pero él se da un banquete, hermano. Pero nosotros en Cristo, por más de que venga el ataque, estamos en paz, descansando en las fuerzas de Dios. ¿Sabe cuál ha sido el problema? Cuando descansamos en nuestras fuerzas. Cuando descansamos en nuestras fuerzas, fracasamos. Estad pues firme, dice el Señor. ¿Cómo eran esas sandalias? Porque para estar firme, por ejemplo, si hay un barrial, por eso los bulldózeres de sacar tierra llevan unas cintas que se llaman ¿qué? Orugas, para poder sostenerse. ¿Cómo eran esas sandalias? Tenían unos taches como clavos para poderlo sostener cualquiera que fuera la situación.
Lo que está diciéndonos el apóstol es: cualquiera que sea la situación, firme, hermano. No se deje mover por nada, ni por vientos de doctrina, ni por los jalones que le pega al mundo, porque el mundo quiere sacarnos del camino. Quieto con esas sandalias. Por eso es tan importante ponérselas. Esa parte de la armadura de Dios. Fíjense que no es un arma, pero es una ayuda impresionante, porque ¿qué hacemos sin sandalias? En una pelea, o sea, sin el calzado. Entonces, este zapato, este calzado de los soldados que toma Pablo para ilustrarnos, estaba diseñado para pisar firme, incluso en el terreno más resbaladizo, podían mantenerse firmes en el combate frente a frente y no resbalar. ¿Por qué frente a frente? Porque la pelea que tenemos con Satanás es frente a frente, hermanos. Se lo digo con toda sinceridad, con conocimiento. Se lo digo, esa pelea es endemoniada a ratos, hermano. Parece que quisiera como cogernos y despedazarnos de uno, hermano. Y si no nos encuentra bien, caemos. Y cuando caemos, no solamente caemos nosotros, sino que nos llevamos a otros. Entonces, este era el tipo de zapatos que se usaban en aquella época. Pablo lo vio y nos está contando. La Biblia dice que el calzado que llevamos es el evangelio de la paz. Ese es el calzado que llevamos puestos. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro al Señor cuando el Señor pregunta: ¿qué dice la gente que yo soy? Y Pedro le dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Se acuerdan? Le dice a Cristo, el apóstol Pedro le responde a Cristo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y le dice: bien, Pedro, porque no te lo ha revelado sangre ni carne, sino del cielo vino esa respuesta. Y sobre esa respuesta edificaré mi iglesia. Eso es lo que quiere decir la respuesta. No es que la base sea Pedro, ni Pietro, ni el Papa. La base de la iglesia es la respuesta que dio Pedro, que yo soy el Hijo del Dios viviente. Y esta iglesia, Mensaje de Libertad, está basada en que tenemos a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, como nuestro pastor y nuestro líder. Entonces, esa es la respuesta. Nosotros, para poder salir a la batalla todo el día, hermano, nuestra base, estamos parados en la fe en Jesucristo, en el evangelio de la paz, hermano, el que nos va a poder ser victoriosos, nos va a permitir ser victoriosos. Si no nos calzamos, fracasamos. Y el día que terminamos va a ser bien malo, con recuerdos malos, de pronto con llanto, con luto, o en alguna quiebra económica, sentimental o emocional. La base para nuestra lucha es la paz que tenemos dentro como creyentes en Jesucristo. Yo le hago una pregunta y usted conteste al Señor, hermano. ¿Usted es un hermano o hermana creyente o que nos está viendo que vive en paz? ¿Que tiene paz en su corazón? Amén. Porque podemos establecer hoy algo, y aquí no se le quita la salvación a nadie, pero tampoco a nadie se le da, porque la salvación la da Dios. Pero es muy posible que uno esté en la iglesia y no sea creyente, por años de amargura, por años de tedio, de pánico, de miedo, y es posible que no sea creyente. Por eso, todo creyente, hombre o mujer, debe tener paz. Eso no indica que no tenga problemas, hermanos. Eso no indica que hay momentos en que no se desencajó por alguna situación. Eso no indica eso. Pero normalmente es una vida de paz. Ese es el evangelio para el que ha creído, hermanos. Porque es muy posible, si hay gente que dice: yo nunca tengo paz en mi corazón, sencillo, nunca ha creído. Nunca ha creído. Pero, vuelvo y digo, hay saltos. Uno puede estar, hermanos, tranquilo cuando una llamada, una mirada, algo que vio y lo desestabilizó y lo desencajó. Eso no indica que no sea creyente. Pero el problema es que si esa paz se le va por mucho tiempo, es un creyente que no ha madurado y que no ha aprendido esto, a vestirse con el evangelio de la paz. De modo que cuando salgamos hoy, de pronto algunos hemos fallado, no porque no seamos creyentes, de pronto hemos fallado, pero esta mañana nos vamos a confirmar
que sí podemos usar el Evangelio de la paz. Porque si salimos de aquí con la amargura que entramos, algunos, se perdió el año. Pero si algo nos cambia, estamos ganando y estamos siendo victoriosos contra la guerra con el enemigo. Firmes. Que nada nos mueva, hermanos. Hemos pasado por hospitales, por clínicas, por puestos de salud, por situaciones muy graves y complicadas, pero seguimos creyendo. A pesar de, seguiremos creyendo, hermanos. ¿Por qué? Porque nunca nadie puede dejar de ser cristiano. Un cristiano nunca deja el cristianismo. Se podrá caer, pero el Señor lo levanta. Pero que diga yo era cristiano, como alguien me dijo que diga, mi esposo era cristiano, pero él se retiró. Nunca fue cristiano, hermanos. Nunca en la vida. El creyente nunca deja de ser cristiano. Se podrá ausentar, podrá tener malos momentos, podrá cambiar de iglesia, podrá hacer otras cosas. Pero dejar a Cristo, el que lo ha tenido, nunca lo abandonaría, hermano. Es tan precioso, hermano. Es tan maravilloso como para tirarlo. Jamás, hermanos. Imagínense ¿Podemos imaginarnos un soldado con el traje de pelea pero descalzo? Nadie puede ir a la batalla sin zapatos. Téngalo presente. Desde que se levanta, hermano y hermana, estamos en guerra. No se le olviden los zapatos. Hay personas que sienten ruido que le van a robar el carro, que pasó algo y salen corriendo, hermano, descalzos. Y corren 2 o 3 cuadras a la manzana. ¿Y qué pasa cuando terminan de correr? 3 días en cama. Porque salió sin zapatos. Yo le decía a mi esposa estos días, algo que nunca pude en mi vida fue caminar descalzo. Soy muy cobarde, hermano. Yo nunca pude, no sé por qué. No, igual dármelas ahora en lo espiritual. No, en mi vida personal nunca he sido bueno para. Hay personas que les fascina caminar descalzo, les gusta. Yo no pude. Pero vamos a ver algo sobre la guerra espiritual. ¿Cómo? ¿Le salen callos? Mire, una de las preguntas que me han hecho es, ¿cuándo y por qué comenzó esta guerra? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Cómo comenzó la guerra espiritual? Por eso, hoy quiero también aclararles, cuando invitamos a alguien a la iglesia, depende cómo lo invitemos, esa persona permanece en la iglesia. Depende lo que le digamos cuando lo invitamos. Y hemos cometido el error de que le hemos dicho, vaya a la iglesia para que los problemas se acaben. Aquí vino un hombre hace poco y lloró. Tengo problemas. Le dije, bueno, listo. Problemas sentimentales, económicos. Le dije, muy bien. Y él estuvo hablando conmigo. Y al rato me dice, pero pastor, luego usted no va a orar por mí. Le dije, ¿por qué? Digo, por los problemas que tengo. Le dije, no. No voy a orar por los problemas que usted tiene. Y le soy sincero. No se le van a acabar. Entonces, ¿para qué lo engaño? Yo quiero orar por usted para su salvación. ¿Por qué? Porque con la salvación empieza a bajar la cantidad de problemas. No que se acaben, porque a veces comienzan. Cuando uno se salva, ¿qué comienzan? Los problemas espirituales, la guerra espiritual. La que antes no sabía porque estaba en el mundo. Pero cuando uno recibe a Cristo, acepta la salvación por la muerte de Jesucristo, los problemas, ¿por qué? ¿Por qué empiezan a bajar los problemas? Porque tiene discernimiento ya entró el Espíritu Santo y ya puede pensar de una manera distinta. Ya puede estar más tranquilo, en paz. Y no hay cosa mejor que resolver los problemas en paz. Porque cuando se resuelven en la trifulca, terminan hasta en el cementerio.
Entonces, ¿cuándo y por qué comenzó esto? Ya les voy a explicar. ¿En qué consiste realmente la guerra espiritual? Porque hay personas que aún no lo saben. Y podemos discutir con los demás creyendo que estamos ganando batallas. No, no es esa guerra. ¿Quiénes están incluidos en esta batalla, hermano? ¿Quiénes están incluidos en la guerra espiritual? ¿Por qué es tan importante estar preparados permanentemente, no los domingos, ni los miércoles? ¿Por qué es importante, hermanos? El enemigo no va a dejar de actuar. ¿Cuándo va a terminar? ¿Cuándo va a terminar la guerra espiritual? Hay algunos líderes y algunos pastores que han hecho cultos en sus congregaciones para derrotar a Satanás y para acabar con la guerra espiritual. No es cierto. Nunca va a terminar mientras estemos en la tierra. La guerra espiritual termina cuando nos vayamos para los creyentes. Pero mientras estemos en la tierra, no crea nadie que dice, venga, acabamos con la guerra espiritual. Venga, amarramos un rato al diablo. Y cuando nos damos cuenta, él es el que nos está dando 3 vueltas con su cadena. Ahí nos tiene. Pero es interesante lo que estuve estudiando para poderles ilustrar esto, y le he pedido al Señor que el siguiente tema lo implante con el Espíritu, porque es tan importante saber por qué comenzó y por qué estamos ahí metidos o inmersos los cristianos. Hay 2 simientes en conflicto, hermanos. ¿Sabe dónde comenzó todo? En el paraíso, hermanos. Ahí comenzó la guerra espiritual. Dice Génesis 3:15 que es la primera vez que se habla del evangelio acá, hermanos. ¿El evangelio acá? Sí, hermanos. En Génesis 3:15 es la primera expresión del evangelio. Dice, y pondré enemistad entre ti, le dice a la serpiente, después del engaño, y la mujer. ¿A qué mujer se está refiriendo? Y de ahí va a salir, ¿quién iba finalmente a salir de la mujer? Cristo. Entonces mire las 2 simientes. Entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer. Y tú, le dice al demonio, le herirás en el calcañar. Bueno, ¿y esto? ¿Cómo fue esa herida en el calcañar? Entonces, hermanos, cuando Cristo murió en la cruz, digamos que el diablo y todos los enemigos del Señor hicieron fiesta. ¿Sabe qué pasó acá, hermanos? Aquí fue la mordida en el calcañar. Ahí se cumplió Génesis 3:15. Y esta te morderá el calcañar, te herirá en el calcañar. ¿Y ahora qué puede pasar? Que cuando Cristo resucitó, se cumplió la segunda parte. ¿Cuál es la segunda parte? La que le dice, y esta te herirá en la cabeza. Cuando Cristo muere, el diablo hizo fiestas, pero apenas le mordió el calcañar. Pero nunca se imaginó que al tercer día le iba a resucitar. Y cuando resucitó, ¿qué? Le aplastó la cabeza para demostrarle quién es el que tiene el poder, el señorío y la gloria. Cristo. ¿Qué dice Juan? Primera de Juan 3:8 dice, para esto apareció el Hijo de Dios, nuestro amado Señor Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Esas que comenzó en el Edén, miles de años después en una cruz, las deshizo cuando resucitó y le aplastó la cabeza. Ese era el evangelio del que se estaba hablando. Imagínense, en 3:15 ya venía el evangelio, hermanos. Porque de la simiente de María nació nuestro querido Salvador, nuestro amado Salvador,
Entonces ahí se cumplió Génesis 3:15. Entonces ahora sí creo que podemos entender, hermanos, desde dónde viene la pelea. ¿Cuándo va a terminar? Con el rapto de la iglesia. Para los cristianos. De lo contrario vamos a seguir, hermano. Y nada raro que saliendo hoy de este servicio haya guerra para alguien, problemas, dificultades, porque así es, hermanos. Hay veces los cultos son tan de buena bendición que al momentico de la salida, hermanos, ya hay un problema. Como para robarnos, ¿qué? La bendición. Y para quitarnos de lo que aprendimos de nuestra cabeza. Y eso sí trabaja muy bien el enemigo. Cuando hay harta bendición, él está mirando a ver cómo la daña, hermano. Cuando los hermanos están durmiendo, cuando están distraídos, cuando están chateando aún en la misma iglesia, el diablo feliz, estos son de los míos. Los tengo ahí encantados. Pero cuando el cristiano está aprendiendo, el enemigo está mirando cómo le daño cuando salga de aquí la bendición para que no la aplique en la semana, para que se le vaya. Por eso hay que tener tanto cuidado. Y el que esté firme, es decir, estamos en guerra espiritual. Desde Génesis. No se aterre, ni crea que se va a acabar, ni le crea al que dice que le va a acabar la guerra espiritual. Venga, oramos para que se acabe la guerra espiritual. No. Venga, oramos por los problemas. No. No, porque nosotros no tenemos el poder de quitar problemas. ¿Sabes por qué sí oramos? Porque el Señor le dé sabiduría para solucionar los problemas, que es distinto. Una mujer que les comenté llegó a la iglesia que no podía caminar porque venía muy mal por su derrame, por sus trombosis, y nosotros sabemos, y hay personas. Pero ella logró sentarse como pudo o ubicarse a un lado de la iglesia, y ella viene de visitar a su esposo que está muriendo de una enfermedad terminal en un hospital. Vea la situación de ella. Ella media y el esposo muriendo. Y el pastor le dice: bienvenida, hermana, y vamos a orar por usted. Toda la iglesia, amén. Y le dice la hermana enferma, con su esposo muriendo en el hospital: pastor, ¿y por qué va a orar? El pastor le dice: hermana, para que el Señor la sane, para que el Señor le permita caminar bien, para que su esposo se sane. Y le dije: ya no, pastor, yo le agradezco que ore por mí. ¿Para qué? Para que el Señor me dé sabiduría para poder superar esta crisis. Fíjese, tan distinto que es eso al engaño que puede uno hacerle a las personas. Venga, le quite los problemas, sabiendo que no se los va a quitar. Es como más bien ayudarles a que puedan salir de los problemas. Y para eso Jesucristo está ahí. Cuando hay salvación, hay discernimiento para empezar a salir de los problemas. Mientras tanto, es muy difícil, hermano, salir de los problemas por nuestra cuenta. Al ser salvo debemos reconocer que hay cosas que debemos reconocer cuando fuimos salvos. Primero, esto, hermanos, Cristo ya derrotó a Satanás. Entonces, ¿cómo así es la pelea? ¿De qué es la guerra espiritual? No es que nosotros no estamos peleando contra Satanás. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Resistiendo, que es distinto, hermanos. Una cosa es resistir y otra cosa es ir al combate. Por eso las sandalias. La espada no era para quitarle la oreja como Pedro con Malco. La espada es la palabra de Dios, la que llevamos puesta, el evangelio de la paz. Esa es la que nos da la victoria. La victoria en que en la guerra espiritual. ¿Cómo? Resistiendo. Si no resistimos, es más, algunas personas casi no me entienden una de las paradojas que yo digo. ¿Cómo se gana una guerra? Rindiéndose. Esta guerra se gana rindiéndose. ¿Cómo? A Cristo. ¿Cómo se rinde uno? Obedeciéndole. ¿Y cómo le obedece? Poniéndose el traje que le dice. Porque si no se lo coloca es un desobediente que quiere hacer las cosas a su manera. Entonces uno se rinde al Señor, al señorío de Él, al Espíritu Santo, usa los recursos que el Señor le da. Mire qué cantidad de recursos están aquí, pero no los uso, o no los sé usar, o no me interesa.
entonces siga peleando. Ahí sí siga peleando solo. Debemos, como dice primera de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios. Debemos tener esto en cuenta para deshacer las obras del diablo. Y Hebreos 2:14 dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Jesucristo ya derrotó a Satanás. Ahora, Él lo derrotó cuando le puso la cabeza, el pie sobre su cabeza, cuando le aplastó la cabeza, lo derrotó. Pero ¿qué pasó? Que no lo mató. Lo dejó herido. Muy bien, esa es la palabra. ¿Y qué hace un demonio herido? Buscando ¿qué? Venganza. ¿Y cuál es el objeto o el objetivo de la venganza de Satanás? Los cristianos, la iglesia del Señor, las familias nuestras. Por eso es bueno tener mucho cuidado, porque está haciendo muchas fiestas. Al ser salvo debemos recordar que ese mismo poder que tiene el Señor Jesucristo está morando en nosotros los creyentes. Nosotros también tenemos ese poder, hermanos. Pero no ese poder para ¡fuera! Para agarrársele al diablo y parársele encima, no. Nosotros tenemos ese poder puesto por el Señor como transmitido en la medida que usemos los recursos. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Ponérnosla. En primera de Juan 4 dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Es mayor el que tenemos nosotros morando en nuestras vidas. Él es mayor. Él es más poderoso que el que está en el mundo. O sea que nosotros tenemos ese poder, hermano. Lo que pasa es que la tentación nos gana. Entonces, ¿dónde está el poder? Cuando cedemos a la tentación, quedamos en ridículo y el diablo va ganando y el testimonio por el piso. Debemos recordar que debemos resistir a Satanás. Primera de Pedro 5:8 y 9a nos dice, sed sobrios, sead conscientes, no ebrios, en su sano juicio, en sus cabales, en sus 5 sentidos, velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid, mire, resistid, firmes en qué, en la fe. ¿En cuál fe? En que Cristo mora en mí, en que Cristo es mi compañía, en que Cristo es mi todo. Yo cuento con ese poder de Jesucristo, hermanos. ¿Por qué? Porque Él me va a respaldar. El Señor está para defendernos. Si queremos aceptar su defensa. Entonces, si queremos aceptar la defensa, resistimos en la fe. ¿Qué es fe? En lo que hemos creído. Que hemos creído que Cristo murió, fue sepultado y resucitó por mí. Y ahora mora en mí y yo tengo la paz de Cristo en mi corazón. Esa es la fe, hermanos. Cuarto, debemos reconocer que aquí hay una situación bien clave y bien clara. No debemos darle lugar al diablo. Dice en Efesios 4:27 y en 1 de Juan 2:16. No le demos lugar al diablo, hermano. ¿Cómo se le da lugar al diablo? Ya lo hemos hablado, ¿no? Una llamadita que usted dice, me van a llamar, ¿contesto o no contesto? Usted sabe que es una llamada que no debe contestar. Pero el dedo le pica. ¿Contesto o no contesto? Sabe que no debe contestarla. Es una cita clandestina, puede ser un negocio torcido, puede ser hasta para morir. No. Estoy hablando de llamadas que uno sabe que no son convenientes. Exacto. Y otro problema que tenemos gravísimo, el riesgo gravísimo que tenemos hombres y mujeres y ya los niños, es el clic del computador. Ahí está la tentación. Estaba mirando los altos índices de pornografía que hombres y mujeres están manejando. Lo peor. En internet se vuelve adictivo como cualquier vicio. Y ese es como que lo más difícil de quitar. Entonces no demos lugar al diablo. Esa mentirita de dígale que no estoy, le dio entradita al diablo, hermano. Esa tan solo esa mentira. O que nos vemos a tal hora y usted no le llega. Eso es una mentira y una falta de respeto terrible, hermanos. Y esa sí que es común. No le demos lugar al diablo.
Y veamos en Mateo 6, 25, 34. Ahora viene la relación que hice. ¿Qué tiene que ver el afán y la ansiedad que habló Jesucristo con este párrafo de Efesios? El calzado del Evangelio de la paz. En Mateo 6, 25, 34 estuvo leyendo nuestro hermano algunas razones por las que sin zapatos del apresto del Evangelio de la paz no estaremos listos para enfrentar y resistir la guerra. ¿Qué guerra puede haber en lo que vamos a ver? Aquí Jesús nos recuerda su preocupación y cuidado permanente por los suyos. Y Él nos recuerda a no llenar nuestro corazón de afán ni ansiedad. No debemos permitir que nos venza el temor. Sin la paz de Dios obrando en nuestras vidas, no habrá victoria. Entonces el Señor va a hablar a un grupo de personas: no estéis afanosos por qué van a comer o por qué se va a vestir. ¿Eso tiene que ver con las sandalias? Claro. Si yo no estoy fijo, la ansiedad y me va a pasar lo que yo siempre digo que le pasó a mi papá. Acaba de desayunar y le decía a mi mami: mija, ¿qué será el almuerzo? Le decía a mi mami: acabé, pero lavamos los platos del desayuno. ¿Sabe que así somos muchos? Estamos almorzando y como que no la cree que era la comida. Y vamos a ver cómo vinculamos este tema con el del Señor Jesucristo frente a las personas. Mateo 6:25 dice el Señor: por tanto os digo, por lo que Él viene hablando del ayuno, viene hablando de las ofrendas, viene hablando de las limonas, viene hablando de la hipocresía, viene hablando de un pocotón de cosas. Entonces dice el Señor: por tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. Aquí en esta comida no solamente está el alimento físico, literal, el platico de sopa, sino también las otras preocupaciones sobre mi trabajo, sobre mi sueldo, sobre la plata que voy a ganar, sobre cómo voy a conseguir más, y cómo consigo, y cómo logro, y cómo me hago a esto, y cómo lucho por esto y esto. Termina eso creando ¿qué? Ansiedad. Y si se crea ansiedad y angustia, entonces viene a suceder lo que yo les dije al comienzo. Tiene que ir a la EPS a que lo rellenen de pastas, de calmantes, porque no pudo manejar la ansiedad. Sin calzar el apresto del Evangelio de la paz, no enfrentaremos eficazmente la guerra. ¿Qué quiere decir? Cuando estoy ansioso, el enemigo también va a trabajar mucho. Mire, hermanos, hay hogares que se han desestabilizado por algún problema económico y han llegado a la peor hecatombe. Es decir, mientras tengamos comida, paguemos servicios, tengamos el carro bien, gasolina, peajes, como que estamos contentos. Pero hay de que falte un día algo, inmediatamente viene la desestabilidad. Se descontroló el asunto. O sea, no estaba firme, si es creyente. No estaba firme en la fe en el Señor. Y cuando uno no está firme en la fe, viene de todo, hermanos. Dice el Señor en Mateo 6:25b: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Qué nos está diciendo acá? ¿No es la vida más importante? ¿Por qué? ¿Cómo interpreto? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Claro, porque muchas de estas preocupaciones me llevan a la peor hecatombe física. Y hasta problemas intestinales, gastrointestinal, y otros problemas, y el hospital con muchas personas ansiosas y angustiadas. No se dan cuenta de la provisión que tienen. Cuando uno no se da cuenta de lo que tiene, porque el Señor le da desayuno, almuerzo y comida, pero uno quiere todavía más. Entonces el Señor le permite de pronto tener su casita o un carrito, pero uno quiere todavía más. Como el hombre que tiene a su esposa y todavía quiere más. Y la esposa tiene al marido, pero quiero más. Y uno quiere más. El corazón del hombre es insaciable. Cisternas rotas. Uno quiere más. Y se consigue unos pesitos y más. Y más. Y termina
difícil, hay veces termina en la peor circunstancia, porque no tuvo tiempo para Dios y porque no tuvo en su corazón ¿qué? ¿De qué estamos hablando? Paz. Entonces la ansiedad roba paz. Y el enemigo le fascina quitarnos la paz, hermanos. Todo hogar que esté tranquilo, todo hogar que esté feliz, todo matrimonio, toda familia que esté feliz, por cualquier centímetro que le deje la entrada al diablo se le dañó todo ese amor, toda esa paz. Y hay personas que por una sola palabra han llegado hasta el divorcio. El enemigo trabajó. O sea, no estaban preparados. Estoy hablando de cristianos, no de la gente del mundo. No se puede luchar en la batalla y al mismo tiempo estar afanado por los asuntos básicos de su vida. No se puede hacer las dos cosas. Dice que por cantar no se puede silbar. Es absolutamente cierto, hermanos. No se puede luchar en la batalla y al mismo tiempo estar afanado por los asuntos. Entonces dice que no se puede luchar en la batalla y al mismo tiempo estar afanado por los asuntos básicos de la vida. No se puede ser un guerrero que desconfía de la provisión de su comandante. Si yo no estoy tranquilo, si yo no estoy en paz, ¿cómo voy a luchar? ¿Cómo me ven los demás personas quejetas a toda hora, hipeando, y que no tengo esto y que no tengo lo otro? Y con la Biblia en la mano. Dice, entonces, ¿dónde está la fe? ¿En qué han creído estos evangélicos? Mírenlos cómo viven, arrastrando un carro de lata, de madera. Entonces, no se puede estar en esta guerra, porque en esta guerra necesitamos ser fortalecidos en el Señor y así estemos peleando y con los conflictos que tengamos, nosotros damos la sensación, no hipócrita, sino damos la sensación de que estamos gozosos en Cristo y que pronto saldremos de esto. Cuando usted esté en problemas, órele, Señor, yo sé que tú me sacarás de esto. ¿Por qué? Porque la vez pasada también me ayudaste. Y yo me acuerdo cómo fuiste bueno conmigo. Ahora yo sé que también me vas a sacar de esta. Y el Señor ayuda, hermanos. Él es fiel. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando uno no se da cuenta de esa provisión de Dios? ¿Se vuelve uno qué? Sin calzado. Sin el calzado del Evangelio mostramos ingratitud. Somos desagradecidos. Por eso dice la Biblia que teniendo techo y abrigo, alimento, démosle gracias a Dios. Eso no quiere decir que seamos conformistas, que usted no pueda ampliar el negocio, pueda tener. Pero la prioridad es Dios. Porque uno si no logra ciertas cosas, termina siendo desagradecido con Dios. Y termina peleando con Dios. Yo quería esto, pero lo que yo quería era así, pero mire con la que. Una vez estábamos orando con un hombre de otra iglesia y me dijo, hermano Jorge, y usted está estudiando en Bogotá, ¿y usted por qué no le pide un carro al Señor? Pues yo no había pensado en eso. Pero yo le estoy pidiendo al Señor que me ayude con el transporte. Él sabrá si Él me ayuda con el transporte en un barco, helicóptero, yate o en una contrafusa. Él sabrá cómo me ayuda con el transporte. Yo le digo, Señor, provee para mi transporte, te lo suplico para estos estudios. Él dijo, no, yo sí le pedí al Señor una 4 puertas de color gris y con un equipo de sonido, hermano. Y estoy perseverando porque en la iglesia yo aprendí, visualícelo y reclámelo. ¿Se acuerdan que hay así iglesias? Al poco tiempo lo vi con un Renaultcito 4, que no lo vengo a demeritar porque es un buen carro, pero yo me preguntaba, ¿será que él no ha caído en cuenta que el Señor no le hizo caso? ¿O que el Señor se equivocó y de pronto le mandó las 4 puertas a otro? Es que él me dijo, es que hay que ser específico en las oraciones. Yo le pedí al Señor para el transporte y nunca me faltó con lo del pasaje. Nunca. Él está con uno. Él sabe lo que uno está haciendo, hermano. Entonces no podemos ser desagradecidos. La palabra del Señor nos dice en 6:26 de Mateo, mirad las aves del cielo, mirad qué es. Es una orden. O sea que usted ve un pájaro, ay no, tan feo ese pájaro tan lindo. No, mírelo como el Señor quiere. Mire lo que ese pajarito de repente llegó al prado donde usted estaba ahí y llegó y comió algo. Dijo, usted no piensa nada nunca que el alimento y la provisión al Señor se la tenía ahí. Cuando uno ve unas aves, allí en Venecia a veces llegan unas que hacen un ruido impresionante que le ayudan a despertar a uno.
Hay veces desde las 4 de la mañana son como migratorias y ahí llegan y encuentran comida, no sé de dónde, pero Él la tiene. Tiene provisión para ellos. Entonces el Señor está pendiente de un ave, dice el Señor, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y ahorita cuando les hice la pregunta, ¿qué tiene que ver el cuerpo? ¿No es más valioso el cuerpo? Claro, el cuerpo es más valioso, hay que cuidarlo. Y la angustia puede deteriorar nuestro cuerpo. Aquí dice, ¿no sois vosotros más valiosos? Las aves también son mi creación, yo las amo. Pero vosotros, las aves son cuidadas por Dios porque las ama. No tener como creyentes la paz de Cristo es ilógico, hermanos. Si está pendiente, yo a veces miro, aún la carroña, yo cuando veo 10 chulos volando, digo, tienen cadáver, tienen muerto por ahí. Pues me refiero a algún animal. Y ahí llegan. Y si alimentan los mismos carroñeros, que no son tan agradables, ni el olor, ¿cuánto más a nosotros sus hijos que expelemos la fragancia del Evangelio, de la paz? O sea que no usar el calzado es ser irrazonable, hermanos. En este caso, ¿cómo no van a comprender, hermanos, que lo que hace con ellos, cuánto más no lo hará con nosotros, hermanos? Y usted siempre piénselo cuando esté en situaciones difíciles, si el Señor alimenta un poco de toches, no me refiero a personas como en Santander. Si el Señor alimenta un poco de toches o de pájaros o de arrendajos para hacer más local, ¿cuánto más? ¿Cuánto más a nosotros que oramos, que cantamos y que le decimos, grande es tu amor, glorioso eres por siempre, Señor? ¿Cuánto más a nosotros, hermanos? Él va a estar pendiente de nuestro cuidado. Dice también la palabra del Señor en Mateo 6:27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Cómo entendemos esto? ¿Qué es ¿Cómo sería añadir un codo a la estatura? O sea que, si un codo son ¿cuánto? Como 45 centímetros, ¿no? Uy, no. ¿Quién lo puede hacer? Pero es que ni un centímetro, a menos que se ponga zapatos altos, pero eso no es añadirle. Entonces, ¿qué dice la palabra? ¿Quién lo puede hacer? ¿Y cómo dice hermano Ramón en el contexto? ¿Quién puede añadir un día más? No vale que se quite la cédula y que coja la cédula y se quite y se ponga. No sirve. Lo que es. Nadie puede añadir más. Si se afana con eso, se angustia. Por más que nos afanemos en los asuntos materiales, nada podrá cambiar, hermanos. Siempre seguirá lo mismo. El día, la noche, la lluvia, el sol. La ansiedad nunca cambia nada, hermanos. Todo lo contrario. Sí cambia en un sentido, ¿no? Empeora. Pero la ansiedad nunca cambió nada. ¿Por qué? Porque es que la ansiedad trae a veces pánico y el pánico nunca deja actuar de manera correcta. El pánico trae insensatez. Terminan diciéndose y disparando cosas terribles. ¿De qué sirve preocuparnos hasta la ansiedad? ¿De qué vale, hermanos? Y hay personas que hay personas que tienen en mente algo, un viaje, una compra, y hasta llegan a no dormir por hacerse a eso. ¿Sabe qué es eso? También idolatría. ¿Por qué? Porque sacó a Dios de acá por meter su necesidad, su ansiedad, su obsesión o hay veces su capricho. Entonces se llama idolatría porque saqué a Dios. Y aparte de eso me crea una ansiedad que, mejor dicho, me sudan las manos de la angustia. Nada. Sin el calzado somos improductivos, no hacemos nada mejor, no producimos nada mejor. Ansiosos no podemos predicar el Evangelio o mostrarlo. Porque hay veces uno para compartir el Evangelio
El tema no es el Evangelio hoy compartirlo, pero ahora voy a mirar por qué. Pero hay veces queremos compartir y queremos que la persona nos capte. Y uno dice, pero este no capta, esta no capta. Que va a captarse es una persona natural. No ha captado usted en 30 años, me dicen a mí. ¿No entiende? Sí entiende. Pero las cosas espirituales, la persona natural no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Tiene que estar primero el Espíritu Santo para que capte. De afán nada. Eso es irrazonable. Eso es irracional. Mateo 6, 28, 29 nos dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? ¿Qué me voy a poner el domingo? ¿Qué vamos a hacer para el 24? ¿Qué me pongo para San Pedro? ¿Qué me pongo para San Pablo? ¿Qué me pongo para el Día del Amor y la Amistad? Y hay veces, hay mujeres, acá no están, que en el, ¿qué llaman? La cómoda o chifonier o qué. En mi época decían armario chifonier. Closet. Lo mira y se queja que no tiene que ponerse, pero tiene. Y los zapatos, ¿y qué? No tengo zapatos. Y mira, qué pena con el Señor, claro. ¿Será que estoy exagerando? ¿Estoy equivocado? ¿No? Creo que sí me estoy haciendo comprender. Dice que yo me haya descocado con estos temas. Pero, ¿por qué se preocupa? Pues si no puede estrenar, póngase lo que tiene. Así le pasa lo que me pasa a mí, que parece una foto ya, pues, no hay más. Póngase lo que tiene. Con gusto, limpio, pero con gozo. Y el día que tenga, pues. Una muchacha en el SENA estaba en un curso y moleste por los zapatos para la clausura del curso y no sé qué me voy a poner para la clausura y no sé qué zapatos comprar y dele toda la semana con los zapatos. Y el sábado le dice el profesor, mire, venga, le digo una cosa. Toda la semana la estuve escuchando con los zapatos. Que qué va a comprar, que cuáles zapatos. Hay personas que no tienen pies y le dan gloria a Dios. Personas en silla de ruedas ya que le han quitado sus piernas y aún glorifican al Señor, hermanos. Entonces uno termina siendo muy desagradecido, muy ingrato, muy irracional, muy ilógico. ¿Por qué? Y como creyentes, esto no es de los del mundo, es como creyentes. O sea que no está la armadura puesta. O sea que no está firme en la fe que dice tener en nuestro Señor Jesucristo. Que dice tener. No está en la fe. Porque si está en la fe, no importa. Ya llegará el día y ya sabremos qué nos vamos a poner. Dios no nos va a sacar desnudos nunca. Dios nos va a ver mendigando, hermanos. Dice, Dios cuida constantemente de su creación, hasta de las flores, ¿no? Si Él nos ha dado la vida, es seguro que no dejará que nos falte lo necesario para sostenerla. Si nos ha dado el cuerpo, no nos dejará morir por falta de vestido o de comida. Es decir, el Señor nos creó, ¿cierto? Nos dio el soplo de vida para dejarnos morir de hambre. ¿Cuál fue el problema en el desierto? Que ellos malayaron, nos trajo para acá para matarnos. Lo trataron de genocida. Nos trajo para matarnos. Nos dijo que nos iba a dar, lo trataron de mentiroso. Porque la persona cuando viene iracunda, cuando se desencaja, hasta blasfema contra Dios, contra el papá, la mamá. Usted es lo peor, usted es esto, el marido, la esposa, usted es lo peor que pasó por mi vida. Por un detalle. Dice el Señor que no nos afanemos nosotros con Él. No le peleemos a Dios, no vamos a pelear con Dios. Si Él nos dio la vida, Él nos tiene el sustento. Eso no quiere decir que va a abrir los cielos y va a caer chequeras y plata, pero nos da la oportunidad de trabajar, de relacionarnos, de hacer cosas para no dejarnos morir de hambre ni andar desnudos. Ya estoy llegando
al final, 6:30, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Cuando dice hombres estaban mujeres y hombres, ¿no hará más por vosotros? Estas flores son de un día, son hermosas, pero esto es temporal. Pero vosotros, ustedes son eternos para mí. Por la muerte de Jesucristo dice, tendrás salvación eternamente. Esto es temporal y yo mire cómo lo visto de bien, cómo mantengo estos animales, cómo mira la creación, cómo la tengo de hermosa. Otra cosa es que el hombre la haya dañado, pero esto es temporal. Vosotros valéis más, dice el Señor, vale más. Jesús razona desde lo menor a lo mayor, es decir, había cosas temporales de menos valor para ilustrar el cuidado de Dios por su pueblo. Si cuida de estas cosas, hermanos, ¿no va a cuidar más de nosotros? Claro, hermanos. Esos lirios son muy hermosos, ¿no? Y hay flores preciosas, unas orquídeas hermosísimas, pero duran 2 o 3 días. Y con todo eso el Señor estaba pendiente. ¿Cuánto más de nosotros? 6:31-32, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, tengan cuidado esta palabra. Quizás aquí está una de las partes claves de esta enseñanza también, por esta palabra. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, ustedes hijos míos, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Qué quiere decir gentiles? No creyentes. ¿Cómo pueden vernos vigorosos espiritualmente si nuestro corazón está atormentado y vivimos llenos de temor? Se preguntarán, ¿qué tenemos diferente a ellos? ¿A quién? A los gentiles. ¿Los gentiles de qué se afanan? De todo. De todo, ansiosos por todo. Y si nosotros nos acomodamos igual a ellos, ¿qué van a aprender de nosotros? Nada. Entonces nosotros no podemos ser, porque sin el calzado no se ha creído en Jesucristo. Si nosotros vivimos ansiosos, vivimos preocupados, renegando porque no tenemos esto o lo otro, nosotros entonces somos, como los gentiles, y si somos como los gentiles es porque no hemos creído. ¿Por qué? Porque somos igual a ellos. Los gentiles son los paganos, los que no creen en Dios, ni en Jesucristo. Pueden decir que creen en Dios, pero no en Jesucristo. Y si nuestra angustia nos lleva a actuar como gentiles, no hemos creído. Podemos estar en la iglesia, pero no hemos creído. Entonces, 6:33-34 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Cada día trae su propio mal. Uno dice, mañana va a ser así, pero uno no sabe que va a ser así. Y este día va a ser así, vamos a hacer esto y vamos a comprar, vamos a negociar, vamos a trabajar, vamos a un lado y otro, pero ni se imaginan lo que va a pasar. Los que pasaban aquella noche por aquí, por Balmoral, no se imaginaban lo que iba a pasar esa noche. No amaneció, no amanecieron. Y así es la vida. En cualquier momento no estamos. Por eso dice el Señor, búsqueme primeramente a mí. O sea que primeramente a mí, yo soy la prioridad en tu vida. Yo soy el primero en tu mente, en tu corazón y en tu alma. Si me buscas a mí, tendrás el resto. Y yo lo estudio como un padre con un hijo, ¿no? Si el hijo es buena persona, si el hijo es obediente, si el hijo es cariñoso, ¿qué no le quisiera comprar ese papá al hijo, hermanos? Dios es igual con nosotros, ¿qué no quisiera darnos? Pero resulta que por nuestra forma de ser tenemos retenidas muchísimas bendiciones. ¿Cómo hacemos con esto, hermanos? Finalmente. ¿Sabe lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 55:22? Echa sobre Jehová tu carga y Él la sustentará. Él es el único que lo puede hacer. Tengo muchos más versos, pero esta era la parte esencial. Relacionar Mateo 6 con el calzado. Que ese afán, esa angustia, esa ansiedad me hacen ver que mis pies no están firmes, porque yo también me angustio y me lleno de ansiedad. Sin el calzado no estaremos ni estamos preparados. Ahora quiero reflexionar con esta. ¿Cómo conseguir los zapatos apropiados para la batalla? Sería la pregunta. Porque algún hermano de pronto no me ha
o no he llegado todavía a esta parte. Bueno, ¿y qué hacemos para ponernos esta? Usted tiene que conocer al autor de la paz. ¿Quién es? Amén. Porque si no lo conoce, 1 Corintios dice, pues no es Dios de confusión, sino el que tenemos es un Dios de paz. Entonces, si yo lo conozco a Él, me relaciono con Él. ¿Qué pasa cuando uno se relaciona con una persona que es risible, agradable, hasta chistosa? ¿Qué le pasa a usted? ¿Termina qué? ¿Llorando? Termina riendo, de buen genio, agradable, contento, porque esa persona es tan divertida y me trae tanta paz que se contagia a uno. Lo contrario cuando en Hebreos 13:20 dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos conocer, reflexionar con el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo para tener paz en nuestro corazón. Filipenses 4:9 dice, y el Dios de paz estará con vosotros. 1 Tesalonicenses 5:23 nos dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y 2 Tesalonicenses 3:16 dice, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Hermanos, algunos de los que están viendo este programa nunca han tenido paz porque no han conocido al autor de la paz. ¿Quiere tener paz en su corazón? Relaciónese con el autor de la paz. Conózcale, ríndase al Dios de la paz para que haya paz en su corazón. Póngase todos los días, hermanos, las sandalias. ¿Cuáles son las sandalias? El Evangelio. ¿Cuál Evangelio? El Evangelio de la paz. ¿Qué quiere decir? Presto, apure el hermano, no se ponga solamente el yelmo, no se ponga solamente la coraza o la espada, sino cálcese bien. ¿Para qué? Porque el día puede tener angustias, ansiedades, necesidades, pero si nos encuentra bien parados. Ahora, yo dije que no era para evangelizar, porque Pablo no está hablando de evangelismo, está hablando de qué, de una guerra, de una batalla. Pero, ¿sabe cómo se evangeliza? Resistiendo firmes en la fe. ¿Por qué? Porque las personas van a decir, mírenlos, tienen problemas, tienen enfermedades, tienen necesidades, pero mire con la alegría, con el gozo que ellos viven. Yo quisiera ir donde ellos van. Yo quisiera tener una vida, un hogar como ellos, porque viven expeliendo con el olor fragante del Evangelio de la paz que solamente da nuestro Señor Jesucristo. Si hay alguien que esta mañana no ha conocido a Jesucristo, si hay alguien que nos está viendo y no conoce a Jesucristo, déjeme decirle que usted también puede tener esa paz que tenemos los cristianos, que a pesar de las tribulaciones sentimos gozo. Venga Cristo, conózcale como el Señor, Salvador de su vida, conózcale como el que murió, fue sepultado y resucitó por usted, porque fue por usted y por nosotros. Y en el evento en que acepte la obra de Jesucristo, amigo o amiga, o esta mañana aquí, salvo será y estará lleno de paz en su corazón. Como creyentes, hermanos, no podemos vivir sin paz. No podemos mostrar una vida de amargados, de resentidos, peleando con Dios y peleando con los demás. Nuestra vida como creyentes es mostrando la paz, el Evangelio, las sandalias, caminamos seguro. Nadie nos quita esa paz del corazón, porque Cristo nos la dio para siempre. Amén. Padre, gracias por esta mañana.